Bienvenidos a Verde y Claro, el podcast del Centro de Calidad Ambiental, un espacio donde hablamos sobre sustentabilidad, sostenibilidad e ideas que impulsan a una industria más verde. Como su host, Mayra Cano. Y detrás de cámaras, Rubén López. El día de hoy tenemos, pues como siempre, invitados fenomenales. Pero la persona que está con nosotros el día de hoy es pieza fundamental en los cimientos de este podcast. Hablamos del director del Centro de Calidad Ambiental, una persona con formación profesional dedicada al área ambiental. Él es ingeniero en química ambiental, tiene también una maestría en ingeniería ambiental y también es maestro en educación ambiental. Tiene más de 2 décadas como docente en el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua, así como en el Tecnológico de Chihuahua, formando profesionistas en diferentes ámbitos con especialidad en el área ambiental. Hoy vamos a conocer la historia detrás de este personaje, como sus inicios en el área de la ingeniería, su experiencia en el ramo industrial, su labor docente, que nos platique sobre los orígenes del Centro de Calidad Ambiental, así como los retos que enfrenta la industria en el estado de Chihuahua. Sin mayor preámbulo, le damos la bienvenida al ingeniero Meraz. ¿Cómo está? Hola Mayra, buenos días, un gusto, un placer estar aquí con ustedes, con usted. Ya es una costumbre en el programa que introduzcamos a los invitados con lo que le denominamos la ficha ambiental, que son una serie de preguntas para empezar a detonar un poco la creatividad en la manera como nos van a contestar la entrevista en general. Y la primera de ellas sería, ¿hubo algún momento durante su infancia que catapultó la necesidad de que usted tuviera que estudiar algo relacionado en primera instancia con la ingeniería y después hacia el área ambiental? Es pregunta interesante, dado que aunque soy joven, pero lo regresa uno a sus inicios, a la niñez, recordando, yo nací en Parral. Y la niñez alegre, una niñez en la cual pues nuestro centro de juegos era la calle, era el río, y pues nos salíamos a jugar fútbol, béisbol en la calle y nos íbamos al río también a jugar, jugábamos con barquitos de papel en el río y también pues con palitos de paleta jugábamos a las carreras en el río y era muy divertido. De tal manera que pasábamos mucho nuestro tiempo ahí en el río. Sin embargo, empezamos a notar años posteriores, todavía en la niñez, que el río empezaba pues a cargar basura. Entonces iba basura en el río y la cosa más triste es que empezamos a notar residuos fecales en el agua. Entonces eso sentimos como que nos arrancaba pues un espacio de nuestro lugar de diversión y pues ya no era tan agradable ir al río, ya no era tan agradable ir a jugar, puesto que el río pues estaba con basura y con popó. Ya contaminado. Entonces ya contaminado y entre más pasaba el tiempo más se contaminaba. Y eso para mí fue de mucha tristeza el ver pues como un lugar tan bonito como era lugares del río, pues se iban transformando en lugares sucios. Y eso me hizo pensar pues qué se podía hacer. ¿Qué podía hacer para que pues nuestra naturaleza pues tuviera pues la bondad de retornar pues a como era antes? Y eso permeó a través de mi vida, en la niñez, en la adolescencia, siempre recordando pues cómo dañábamos el medio ambiente. Entonces esta vulnerabilidad que comenzó a ver en los espacios más íntimos que en ese entonces se vinculaban con la naturaleza, lo orilló a tener que tomar alguna decisión más efectiva en función de tomar acción. Sí, desde luego que eso vino posteriormente. Ya en esa época de 8 o 10 años, pues únicamente era el percibir la concientización de algo que estaba ocurriendo, observar que la naturaleza la estábamos dañando. Entonces eso vino en mi niñez a traer un aspecto de concientización que detona años después. ¿Cree que la niñez hoy en día necesita ver de primera mano el impacto ambiental? Porque ya ve que pues, los niños ven el mundo a través de la pantalla. Entonces usted lo concientizó porque lo tenía enfrente y porque el río pues era una parte de su vida. Entonces piensa que necesita la infancia sí tener este enfrentamiento con los problemas ambientales para que en un futuro puedan llegar a
tomarlos más como propios, o ya la basura está en todos lados, que pues ya es innegable que este choque con la contaminación se dé? No, es algo definitivo. Tanto niños como adultos tenemos que enfrentarnos a una realidad. Y la realidad es que estamos dañando el medio ambiente, estamos dañando la naturaleza. Entonces, desde luego que los niños tienen que ser conscientes de cómo está la realidad y cómo está el mundo. Y en todos los aspectos, no solamente en la cuestión de el daño al medio ambiente, sino también un encuentro con el ser humano, con la pobreza, con las necesidades que tenemos como sociedad, para que el día de mañana las decisiones que se vayan tomando sean acordes al bienestar humano. Todo ir tendiendo al aspecto humano. Si dañamos el medio ambiente, vamos a dañar la naturaleza y por ende a la persona, al ser humano. Cuando estuvo trabajando en campo, ¿cuál fue el lugar más extremo que le tocó visitar o al cual le tocó acudir? Dentro de lo que fue mi actividad, mi primera experiencia de trabajo, yo la tuve en Anáhuac, en Celulosa de Chihuahua. Ahí dentro de ello nosotros teníamos un programa de muestreo en la laguna de Bustillos. En ese programa de monitoreo nos íbamos en una lancha de motor y pues íbamos y recorríamos toda la laguna tomando muestras y midiendo el oxígeno disuelto con un aparatito. En una ocasión que me tocó ir con otros 3 compañeros, fuimos a la laguna. Al principio salimos muy de mañana, había un sol radiante, un sol muy bonito, y pues íbamos felices. Hasta íbamos haciéndose hacia la lancha y ay, dale, y contentos y alegres. Total, de que pues hicimos nuestro recorrido, llegamos al extremo de la laguna, vista hermosa, entonces llegamos y ahí comimos. Entonces ya cuando regresábamos, se empezó a oscurecer el cielo de nubes y se vino una tormenta y nos agarró media laguna con mucho viento. Ay, ya me esperaba ver a Jesús caminando ahí sobre las aguas y nos agarró el viento y la lluvia y de repente todos nos quedamos muy serios. Íbamos serios. Después comentamos que todos íbamos rezando, porque realmente el viento era muy fuerte. Al fin vimos las luces de la planta y pues ya llegamos al destino. Pues ya llegaron con la muestra bien. Llegamos con las muestras, luego me preguntaron, mi jefe me preguntó, oye, el aparato de oxígeno disuelto. En lugar de ver cómo estoy, me preguntas por el aparato, un aparato muy caro en ese entonces. Pues bueno, dentro de la actividad ambiental, pues así se da. Hay muchas historias en torno a esa laguna. También una vez me tocó que... Pero como de fantasmas o así. Se hablaba que había, debido a los niveles de contaminación, se hablaba que había peces raros y que habían mutado. El de los Simpsons, ¿no? Que tiene 3 ojos. Que tenía 3 ojos. Y pues la realidad es que no. Una vez... Nunca había nada así raro. Una vez llevaron ahí un pez que tenía como pico de pato y dientes y eso, así medio raro. Y ya después investigando, pues era un peje lagarto. Entonces... Pero no que todos sabemos, ¿verdad? Pues no. Entonces, se daban esas historias de mutación, que en realidad pues nunca vi. Había pescadores. Como el desconocimiento de la gente por la fauna que había ahí o algo así. Sí, desde luego. Pero bueno, muchas aventuras que se tuvieron dentro de lo que ese trabajo para mí fue muy agradable, fue mi primer trabajo. Yo era el responsable ambiental, yo era el coordinador ambiental de la planta y dentro de ello, desde luego que había analistas y muestreadores y pues yo iba con ellos. De hecho, los otros 3 personas que iban conmigo pues eran los muestreadores. Ahora bien, ya adentrándonos más en la charla y volviendo al tema de su historia, usted nos comenta que nació en Parral, Chihuahua. ¿En qué momento usted decide estudiar una ingeniería? ¿Qué lo lleva y no a ser doctor, no a ser abogado, no a ser docente? Es docente, pero universitaria, pero maestro de primaria, por ejemplo. O sea, ¿qué le mueve a estudiar una ingeniería? ¿En dónde la realiza? Y cuéntenos un poquito sobre eso. Realmente yo en mi niñez no decidí estudiar ingeniería. Y en secundaria creo yo que es donde se empezó a dar más hacia dónde iba la física, mi matemáticas, química. Porque tuve una maestra, la maestra Cardona, que todavía me acuerdo de ella, muy buena maestra, que me dio química. Entonces fue mi primer contacto con la química. Me gustó mucho. El laboratorio. Me gustó mucho, pues yo en primaria, pues
pues no llevamos la rota, y en secundaria es cuando ya uno va al laboratorio, Su bata ya empieza a ver con su bata, ya se empieza uno a sentir más ya grande, ya uno es de secu, ya uno era de secundaria. En Parral, en secundaria, hasta desfilábamos. Total de que me gustó mucho la materia de química, mucho. Yo dije, esto me gusta. ¿Pero qué le gustaba? Pero ¿Como me gusta el hacer? química. ¿O el pensar? Me gustaban las dos cosas. Me gustaba pues lo que es la parte académica del aprendizaje, la tabla periódica. Se me hacía algo así como... Muy sorprendente. Sí, misterioso. Que la tabla periódica y cómo son los elementos y el átomo, cómo está el átomo, y que nos explicaban, y eso decía, que qué interesante es esto. Entonces yo lo empecé a relacionar con el mundo real, cómo estaban conformadas las cosas, cómo eran las moléculas. Yo decía, qué padre es esto, yo quiero aprender de esto. Y pues las prácticas sencillas que nos daban en secundaria, obviamente, pues a mí me gustaba. ¿Y cómo llega al tecnológico? Cuando yo estaba en la primaria, en Parral, pues no había muchas opciones de escuelas. No había universidad, no estaba el TEC de Parral, no había nada. Únicamente lo que se ofrecía era carreras comerciales. Entonces, pues la directora de la primaria fue a hablar con mis papás. Era la maestra, se apellidaba Rangel, muy buena directora, y me quería mucho. Y fue a hablar con mis papás y les dijo, ¿saben qué? No dejen que Carlos estudie una carrera bancaria, que estudie una carrera técnica. Él está para estudiar más, Le veía potencial. para más cosas, me veía potencial. Y dado pues que ahí en primaria pues sí sobresalía dentro del grupo, pues ella fue y le dijo, o sea, me parece muy relevante que la directora, aunque sea de primaria, fuera a hablar directamente con mis papás a su casa y decirles, oigan, consideren que Carlos estudie una carrera técnica, no dejen, oiga, le decían, pero aquí en Parral no hay. Pues vean opciones, una beca, algo que él pueda hacer. Y no había otra opción. La opción era o carrera bancaria o salir fuera de Parral. Que así ocurrió con muchos de los que en ese entonces estudiábamos. La mayoría que queríamos estudiar más, teníamos que salir de Parral. Y pues entonces ya ahí se dio pues el hecho que mis papás platican. Se mudaron. Pues no queda de otra. Ahora atrás ya venían mis hermanos también. Entonces, pues no solamente era yo, también eran los de atrás. Es decir, ¿qué hacemos? Pues vamos a buscar opciones en Chihuahua. Mi papá era fontanero, tenía amigos aquí en Chihuahua, se contacta y pues a mudarse. Y mi opción nunca fue otra más que el TEC de Chihuahua. Estudié como técnico mecánico. Ese era como de... como técnico. El bachillerato. Como bachillerato. Okay. Pues, y ya de ahí brincó a la ingeniería. Y entonces ya ahí seguí ingeniería. Okay. Brincando ya un poco al ámbito profesional. En su etapa en la empresa de celulosa y papel, ¿cuáles fueron los mayores retos técnicos y ambientales que enfrentó durante su estancia en esa empresa? Estamos hablando de hace ya 40 años. Yo entré a la empresa de celulosa de Chihuahua cuando terminé mi maestría en Monterrey en ingeniería ambiental. ¿Esa la hizo inmediato después de terminar la ingeniería? Sí, yo terminé la ingeniería química y hice mis prácticas en celulosa, hice mi tesis en cuestión ambiental y obtuve una beca a través de CONACYT para estudiar la maestría en ingeniería ambiental en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Entonces me fui a Monterrey, de ahí estuve 2 años. Tuve muchas opciones de quedarme en Monterrey, en los diferentes grupos industriales. Sin embargo, me volvieron a hablar de Anáhuac, mis amigos. Me dijeron, oye, pues ya que estás terminando, pues vente. El reto que se ofrecía en esa planta, pues era crear. Era, digamos, formar los cimientos de lo que era la cuestión ambiental. Aunque ya se tenía un departamento de control ambiental, pues se tomaba más como pérdidas que se tenían en el proceso. Después, un director que llegó ahí a la planta, el ingeniero Suárez, me cambió la visión porque el departamento era más enfocado a pérdidas y él lo enfocó a prevención. Entonces, ese fue el principal reto, cómo crear un sistema preventivo que redujera los aspectos ambientales hacia el efluente y por ende a la descarga que era la Laguna de Bustillos. Posteriormente se trabajó dentro de lo que es el diseño de un sistema de tratamiento
de las aguas residuales con el fin de minimizar los impactos. Hablando de los efluentes, ¿cómo este punto fue importante ya en la siguiente empresa donde usted laboró, que tengo entendido que fue papelera? Una vez que la empresa de celulosa cerró sus puertas, amigos que yo tenía en papelera, el ingeniero Durán, pues ya me acerqué a ellos y me hablaron. Y tenían un reto. En papelera de Chihuahua se tenía un tratamiento primario y estaban por arrancar su sistema secundario, el sistema biológico. Y pues una de mis responsabilidades era el apoyo para el arranque de ese sistema. Fue una experiencia muy, muy buena, con unos compañeros de trabajo pues excelentes, que también contribuyeron mucho pues a que se tuviera éxito. Un Rubén López, un Jorge Herrera, un Casas, pues muy, muy, muy buenos, el Peque, muchos compañeros que me ayudaron ahí. En este momento vamos a poner acá abajo las fotografías de estos personajes. No, no es cierto. Cuando estamos hablando de cuestión ambiental, ¿a qué nos referimos? ¿Aguas residuales, gestión de residuos? ¿Qué en específico es la labor que usted en la práctica desarrolló durante esos años? Desde luego que hablar de ambiental es una cuestión integral. Un aspecto en la cuestión ambiental es básicamente lo que es la gestión ambiental y lo que es la formación de un sistema. Necesariamente toda empresa debe tener un sistema, tener identificados cuáles son sus contaminantes más fuertes, más débiles, cuáles son los impactos que produce, cómo debe de manejar esos impactos ambientales, cómo debe darle seguimiento, cómo debe auditarlos, y cuál es el compromiso que se tiene de la empresa, del director, de los gerentes, de los operadores, de los técnicos, en sí, todo lo que encierra un sistema. Ese sistema lo debe llevar la identificación de esos contaminantes. ¿De qué contaminantes hablamos? Pues bueno, los que se descargan en las aguas residuales, que ahí comprende pH, temperatura, materia orgánica, acidez, alcalinidad, todo lo que son los parámetros del agua residual. Y cómo impactan en el punto de descarga, que puede ser un río, un lago, el alcantarillado, cómo es el impacto que esos contaminantes en el fuente produce. Al mismo tiempo, cuáles son las emisiones a la atmósfera, qué está emitiendo a la atmósfera, qué tipo de partículas, qué tipo de gases y desde luego cuáles son los impactos que va a ocasionar en el medio atmosférico. Y cuáles son los residuos sólidos que también tiene. O sea, qué residuos está produciendo, que si es scrap, que si es basura, que si son plásticos, cuál es el tipo de basura tóxica y no tóxica que la planta está teniendo. Entonces debe identificar todos los contaminantes hacia el medio ambiente. ¿Cómo fue esta transición de usted ser una persona que estaba trabajando directamente en una planta a ya en la iniciativa privada? Sin hacernos mucho spoiler, porque lo vamos a hablar un poquito más adelante respecto a cuál es el origen del CCA, pero ¿cuál fue esta diferencia que usted encuentra entre laborar en una empresa y dirigirla? Desde luego que hay muchos aspectos muy diferentes. En planta uno toma las decisiones y uno ve el punto final. Cuando uno ya está puede ser como consultor, la parte valiosa del consultor debe ser su expertise, o sea, la experiencia que se va teniendo a lo largo de los años, para la cual dar un consejo o dar una asesoría. Usted vende su colmillo. Tiene que tener el colmillo. Una empresa no va a contratar a un consultor para que le diga lo mismo que ya sabe. Pues eso es obvio. Dime algo diferente, dime algo que yo no sepa, dime algo en el cual pues yo pueda resolver un problema. Digamos, esa es la parte del consultor. Entonces sí hay mucha diferencia del coordinador ambiental que esté en una empresa a un consultor que está fuera de esa empresa y que le llaman para atender un problema específico. Digamos que ve con otros ojos la empresa tratando de eliminar un poco la ceguera, ya que tal vez el ingeniero ambiental ya está inmiscuido en esa parte, o ver desde algunos otros ángulos los problemas ambientales que la propia empresa genera. ¿Podría ser? Pudiera ser, sí lo tiene que hacer. De hecho, el consultor debe tener ese colmillo para ver otros aspectos que la persona que le está llamando no ha visto o no sabe. Y para lo cual, pues un consultor debe, no solamente a través de la experiencia, sino también a través de la preparación académica. Un consultor debe estar preparándose siempre. Por ejemplo, algo en lo que yo incursioné mucho fue
en la asesoría en los sistemas de gestión ambiental ISO 14001. Durante mucho tiempo estuve desarrollando esa actividad y yo me preparé muy fuerte. Estuve yendo a cursos, bueno, cuando estaba como profesor del TEC de Monterrey, estuve yendo a Monterrey a capacitarme, el TEC me capacitó, y así como otras, digamos, escuelas en las cuales yo estaba capacitando. Entonces, primero me tuve que capacitar, y a través de esa capacitación y la parte de la experiencia, pues se redondea. Eminentemente el consultor tiene que tener horas de vuelo. Sí, obviamente. Debe tener horas de vuelo porque un consultor... No puede ser solo si yo salgo de la escuela, soy ingeniero químico, ambiental, me lanzo de consultor y ¿qué me ofreces? Ahorita que mencionó que el Tecnológico de Monterrey lo capacitó, ¿cómo fue que llegó a las aulas? ¿Iba pasando un día y dijo, tengo ganas de dar clases? ¿O cómo fue que llegó? ¿Qué empezó primero, en el TEC de Chihuahua o en el de Monterrey? Es algo curioso, porque yo recuerdo cuando estaba en la escuela y con los compañeros platicábamos qué nos gustaría. Yo siempre dije, yo soy industrial, yo quiero trabajar en industria, y algunos compañeros decían, de hecho se dedicaron a la docencia, ellos decían, no, a mí me gustaría dar clases. No, yo les dije, no, yo jamás me van a ver dando clases, yo no voy a dar clases. De hecho, la maestría la tomé no para dar clases, sino para aumentar mi expertise en la industria. De hecho, yo entré a la industria. Salí de la maestría y duré 12 años en la industria. Cuando yo estaba trabajando en Anáhuac, unos alumnos de la UACH fueron a hacer una visita allá a la planta, y yo conduje la visita, ya iban a egresar. Me dijeron, oye, ¿por qué no nos das un curso de posgrado de tratamiento de agua? Bueno. Yo les dije, pues no, pues como experiencia está bien. Entonces pedí unas vacaciones y di un curso en la UACH a los muchachos de ingeniería química de tratamiento de aguas. Y me sentí cómodo. Al año siguiente cierra la empresa, cierra Celulosa, y pues me encuentro sin trabajo. Entonces nos venimos aquí a Chihuahua. Y ya digo, pues, ¿qué hago? Pues creo que me voy a ir a la maquila, pues, ¿a dónde me voy a ir? Tomo un curso en el TEC de Monterrey, en Campus Chihuahua. Ya estaba el Centro de Calidad Ambiental en sus inicios. El Centro de Calidad Ambiental al principio se dedicaba mucho a la cuestión de capacitación y a la cuestión académica. Estaba ahí una bióloga, Ana Córdoba, y Ana me dice, oye, pues vente de tiempo parcial, por horas. Pues no tienes trabajo, yo te pago, vienes 1 o 2 horas, me ayudas, das un curso, una plática, íbamos a las escuelas a dar concientización. Dije, pues no está mal. Y entonces empecé a colaborar aquí con el TEC de Monterrey. Luego un amigo del TEC Chihuahua me habla y me dice, oye, pues vamos a abrir aquí una materia de cuestión ambiental. Pues ven para que pues participes en la selección que vamos a hacer. Entonces la selección consistía en dar una clase frente a maestros. Entonces fui, di la clase muestra, y como a la semana me llaman y me dicen, ¿sabes qué? La materia es tuya. Vente. Y dije, pues bueno, creo que el destino ya quiso, y me dieron esa materia en el TEC de Chihuahua. Ya después se abrió la carrera de Ingeniería Química Ambiental, y pues ya me cambié a Química a dar varias materias de tratamiento de aguas, emisiones a la atmósfera, dentro de lo que es la currícula ambiental. ¿Y cuántos años duró en el TEC? En el TEC en los dos duré 30 años, tanto en el TEC de Chihuahua como en el TEC de Monterrey. Al mismo tiempo, yo estaba dando clases en el TEC de Chihuahua, participando en el TEC de Monterrey como asesorías, y fue cuando me hablaron de papelera. Allí en papelera duré 2 años. Luego, a los 2 años, en el Centro de Calidad Ambiental lo tomó la maestra Consuelo Dueñas, Chelito, a quien quiero muchísimo. Y la maestra Chelito me habló y me dijo, Carlos, vengas, se va a ofrecer la materia de Ecología y Desarrollo Sostenible a todas las carreras. No tenemos maestros, véngase a ayudarnos. Y se viene el Centro de Calidad Ambiental. Empecé a dar clases, y ahora sí ya académicamente, y a la vez participaba como consultor en el Centro de Calidad Ambiental. Ya la maestra tenía varias inquietudes de que el Centro de Calidad Ambiental no solamente fuera parte académico, sino diera servicios. Y entonces ahí la maestra Consuelo integró un equipo muy sólido de ingenieros que íbamos tendiendo a dar servicios, y ahí nació el hecho de dar monitoreos a la atmósfera, muestreo de aguas residuales,
y pues un centro diferente. Entonces, si entiendo bien, el Centro de Calidad Ambiental fue inicialmente una iniciativa del TEC de Monterrey que hacía principalmente capacitación ambiental para las empresas. Para ese entonces, en el TEC de Monterrey, surgió un sistema de centros de calidad ambiental. Entonces, cada campus tenía su centro de calidad ambiental. Ok. Entonces... Como capacitación continua, pero ambiental. Sí, así? Sí, Okay. Entonces se ofrecía mucho de lo que era concientización, capacitación. Hubo un giro en el Campus Monterrey. Campus Monterrey creó un laboratorio de aguas residuales muy grande, con mucho equipo. Compraron equipo para monitoreos a la atmósfera. Y el Campus Chihuahua tendió hacia eso y nos empezamos a apoyar con Campus Monterrey. Y algunos campus, que fue Chihuahua, del Estado de México y Guadalajara, empezamos a dar servicios ambientales. Ah, ok. ¿Sí? Apoyados por Campus Monterrey. Ok. Los demás campus se dedicaron a lo que ya traían esa dinámica de parte académica y capacitación. ¿Y en qué momento se deslinda de esta centralidad del TEC de Monterrey para hacer una cuestión independiente? ¿Cómo pasa esa transición? ¿Y solo pasó aquí en Chihuahua o también existen otros campus que también se derivaron? El TEC de Monterrey toma una dinámica estratégica diferente. Tenía mucho alumnado dentro de lo que era una maestría en ingeniería ambiental y preparaba ingenieros y personal técnico. Dado la filosofía del TEC de Monterrey es pues generar emprendedores. Entonces muchos de sus egresados pues pretendían crear empresas de servicio ambiental. Como que ahí vino una cuestión a nivel sistema en Campus Monterrey, decir, bueno, estoy preparando técnicos para que creen empresas, pero yo mismo les hago competencia. Entonces viene una estrategia diferente en el cual a nivel sistema tiende más a lo académico y a la investigación. Viene ese cambio y decide cerrar esa parte de la actividad. A nivel nacional. A nivel nacional. Ah, okay. O sea, las decisiones en Monterrey son a nivel nacional. Okay. Y a nivel nacional se dice los centros de calidad ambiental ya no, bueno, que de hecho pues nada más éramos Monterrey, Estado de México, Guadalajara y Chihuahua. Entonces todo el equipo que tenía Campus Monterrey pues dicen, lo vamos a dedicar a investigar. De hecho forma un instituto del agua muy sofisticado en Monterrey, apoyado por los laboratorios que ya se tenían, y lo que es emisiones a la atmósfera como parte investigativa, no como servicio, sino como investigación, dentro de lo que es modelos, dinámicas de lo que es el perfil de los contaminantes en la ciudad de Monterrey. El ingeniero Gutiérrez me dice, ya no vamos con esta actividad. Si tú deseas continuar con esta actividad, ahí está. Y si es tu deseo de organizar de alguna manera como una empresa independiente, centro de calidad ambiental, le puedes cambiar de nombre, le puedes poner como quiera. El TEC ya no se va a dedicar a eso. Entonces, digamos que la adoptó y le ingresó a un tipo de incubadora de empresa o algo por el estilo. Sí, fue algo que me animó más. Yo le dije, mire, pues yo hasta ahora pues he sido director de un departamento, siempre he sido jefe de departamento, pues no sé lo que es una empresa. El TEC me dice, mira, estamos iniciando con un programa de incubadoras. Sí, me imagino. Entonces te ofrecemos pues que entres como una incubadora y en ese ofrecimiento como incubadora pues te ofrecemos apoyo legal. Para constituir. ¿Cómo la constituirías? Te ofrecemos el aspecto contable, te ofrecemos el aspecto de procedimientos operativos durante un año. Okay. Realmente a través del apoyo de ese programa de incubadoras, el TEC de Monterrey me ayudó a armar. ¿Y qué sentía? ¿No le dio como...? Yo sentía mucho miedo ante una responsabilidad nueva, pues los retos de una nómina y la responsabilidad ya más directa de personas. Pues con todo y el miedo que tenía, dije, pues se lo animó a aceptar. Por una parte, la responsabilidad que se tenía de la contribución que yo sentía hacer pues hacia el mejoramiento del medio ambiente. ¿De qué manera yo puedo mejorar las condiciones ambientales? Pues desde un ángulo en el cual yo opero, desde un ángulo en el cual yo sé que es pues brindar servicios a la empresa para que reduzca, minimice sus impactos ambientales. Desde la niñez, yo ya traía ese gusanito, pues yo no podía dejarlo. Dije, y por otra parte dije, bueno, me voy a dedicar de tiempo completo a dar clases
como que esta parte me llamaba. Lo sentía tal vez como una acción más contundente, más allá de la docencia. No minimizamos el poder de la docencia porque es pues bastante grande, pero ¿será que la incursión en la industria desde la iniciativa privada lo hacía sentir como que realmente estaba generando un impacto más, pues más real, más tangible tal vez? Por una parte sí, por otra es de que yo encontré un nicho de mi actividad, la experiencia directa con la empresa, y por otro lado trabajar con los muchachos, con alumnos, en los cuales esa experiencia que yo tenía, yo la fui reflejando en ellos. Ya no somos una empresa incubada, desde luego, pero somos una empresa vinculada al TEC de Monterrey. Entonces, nuestro alcance es también recibir muchachos que hagan prácticas, que hagan estadías, que puedan hacer investigación, en lo que es la filosofía que el TEC de Monterrey tenía desde entonces y en lo cual nosotros podemos contribuir. ¿Y usted considera que esta brecha que hay entre la academia y la industria en todos los años que usted tuvo en la docencia es muy grande? ¿O a qué realidad se enfrentan los egresados de las ingenierías ambientales a la hora de estar ya en el campo laboral? Ha ido cambiando mucho la forma de la academia. Anteriormente, todavía cuando yo estudié, pues yo me enfrenté a materias muy duras. Si eran matemáticas, pues eran matemáticas muy pesadas, con un alto nivel de exigencia, muy matadas. Si uno se enfrentaba a materias muy matadas, de memorización, del desarrollo más de estructura, los docentes eran más a rajatabla. Era más dura, la academia era más dura, los maestros eran más duros, pero uno se quedaba con esa parte de la materia dura. Cuando uno salía a la empresa, salía a la industria, salía con muchas deficiencias. Por ejemplo, uno salía, uno le decía, ¿sabes qué? Te vamos a dar un grupo de 10 personas para que los coordine. Entonces ahí faltaba mucho la parte del liderazgo, la parte del desarrollo humano. Las habilidades blandas. Que uno muchas veces, pues, ¿cómo le hablo a este que no me hace caso? O ¿cómo trato a este? Entonces ahí uno se enfrentaba con muchas cuestiones que a uno se le dificultaba. La parte de la docencia ha ido cambiando, sobre todo en el TEC de Monterrey. El TEC de Monterrey ha ido buscando, y eso me agradó mucho en la parte que yo estuve en la academia, ha ido buscando mucho el hecho de cómo ir desarrollando al muchacho para que se enfrente a una realidad. Ya tiene modelos de aprendizaje en los cuales la academia está vinculada a la industria. El TEC de Chihuahua también ya tiene muchos aspectos que van vinculando más al muchacho con la industria, de tal manera que cuando el egresado emerge de la universidad, pues ya no va, digamos, a ciegas. Muchas veces cuando yo le platico a la gente, no, pues que trabajo en un laboratorio ambiental, se quedan con cara de what, como, ¿y eso qué es? ¿Qué hacen? ¿Usted cómo describiría cuál es la actividad o actividades que se hacen en un laboratorio ambiental? Bueno, un laboratorio ambiental lo que hace es cuantifica los contaminantes que en su momento se tienen y va atendiendo también al cumplimiento ambiental. Todas las empresas están obligadas a cumplir con una legislación y dentro de esa legislación, ¿quiénes ayudamos? Pues las empresas que damos servicio. Desde luego que si dijéramos que la Junta de Aguas tuviera que verificar ese cumplimiento, pues sería muy pesado, o tendría que tener una infraestructura muy grande. Entonces, para eso habemos laboratorios que apoyamos a la Junta de Aguas y apoyamos a las empresas. Entonces, lo que hacemos es que una empresa nos habla para verificar cuáles son sus aspectos ambientales en los diferentes rubros. Por ejemplo, en aguas residuales. La empresa nos llama, vamos, tomamos sus muestras del agua que está descargando, la llevamos al laboratorio y ahí se hace una cuantificación analítica de qué características tiene, qué color tiene, qué olor tiene, qué pH tiene, cuánta materia orgánica hay, la cantidad de materia que puede dañar el medio ambiente acuático si está descargando en el río Sacramento, en el río Chuíscar, en el río en el cual está descargando, o el efecto a la alcantarilla, que esa alcantarilla va a una planta de tratamiento, bueno, de qué manera está afectando. Entonces, básicamente tenemos un laboratorio de aguas y en ese laboratorio de aguas es lo que se hace. ¿Cuánta grasa trae el agua? ¿Cuánta materia trae el agua? O sea, básicamente cuál es el efecto que va a provocar en el medio acuático. Igual tenemos equipo para monitorear lo que las empresas emiten a la atmósfera a través de una chimenea. Que si los gases de combustión, por ejemplo, una caldera emite gases de combustión. Bueno, ¿cuántos gases estás emitiendo? Partículas de azufre, nitrógeno,
qué es lo que estás emitiendo para verificar pues si estás dañando el medio atmosférico. Okay. Igual con los residuos, si estás, por ejemplo, una empresa, si tiene en su predio y tiró aceite, ¿qué tanto contaminaste el terreno, la tierra con ese aceite? ¿A qué profundidad? ¿Con qué concentraciones? ¿Cuál es el impacto que está ocurriendo? Nuestro enfoque va a cuantificar esos contaminantes para verificar que la empresa está cumpliendo con su legislación ambiental y para que la autoridad verifique que esa empresa cumple o no cumple. Okay. En caso de que no cumpla, para que nosotros le demos esos valores y que la empresa pueda tomar acciones para minimizar, reducir o eliminar sus contaminantes. ¿Sí? Si por ejemplo le decimos a una empresa, oye, tienes un pH de 10, bueno, está fuera de norma, ¿qué vas a hacer? Okay. O sea, nosotros no le decimos qué tiene que hacer, la empresa tiene que decidir qué es lo que tiene que hacer para reducir de ese pH alcalino pues a un pH neutro. Ustedes me dicen si tengo altos mis triglicéridos ambientales, algo así. Por así decir. Un buen ejemplo, por así decir, que si estás enfermo, no estás enfermo, estás sano, no estás. Y entonces los servicios que ofrece el Centro de Calidad Ambiental son en función a estas tres como líneas de acción, que es agua, aire y suelo. Sí, ofrecemos también otra línea que es gestión ambiental. Cuando una empresa se va a instalar en algún lugar, es obligación de la empresa realizar un estudio de impacto ambiental para ver en su momento cuáles son los impactos que va a producir y cómo los va a reducir. Cuál es la estrategia que va a tener para no tener esos aspectos ambientales y por ende impactos ambientales. Existen diferentes laboratorios ambientales, supongo yo, en el estado de Chihuahua, en el norte del país y demás. ¿Cuál sería la diferencia entre el Centro de Calidad Ambiental y cualquier otro laboratorio? ¿Cuál es este valor agregado que esta empresa ofrece a la industria? Nosotros, como lo dice el nombre, buscamos que sea un laboratorio de calidad y ofrecer a las empresas que sean valores reales, valores que en su momento le van a servir a la empresa y a la autoridad. Para garantizar esa calidad, nosotros siempre hemos buscado tener acreditaciones ante las entidades de acreditación y ante pues las autoridades como es la Semarnat y como es la Profepa. Algunos laboratorios aquí en Chihuahua lo podrán tener, otros no lo tienen, pero esa es nuestra garantía y ese es nuestro compromiso con la industria y con la entidad gubernamental. Tener siempre acreditados nuestros sistemas bajo un sistema de calidad que una tercería nos audite y nos garantice. Ante la EMA, ante la Profepa y ante la Semarnat. Digamos que no solo son juez y parte, sino que buscan un tercero que incluso a ustedes los valide dentro del quehacer ambiental en la industria. Así es, y esa validación va desde el personal técnico, desde los procedimientos, instalaciones, equipo. Es una evaluación integral que garantiza a quien le vamos a dar el servicio que lo que le estamos dando es un valor real. Y esto únicamente no sería una injerencia industrial, sino incluso con un impacto social y comunitario, porque el asegurar que los servicios ambientales que las empresas que están a nuestro alrededor sean pues fidedignos, hace que el ambiente de todos nosotros pues sea mejor, que vivamos en un entorno más limpio, que la comunidad esté desarrollándose en un medio que sea más próspero. Es decir, no únicamente sería una responsabilidad industrial, sino que se permea a los beneficios que toda la colectividad pueda llegar a tener. Pues es que al final de cuentas ese es el objetivo. Como mencionaba ahorita, todo debe estar centrado en la persona, en el ser humano. Si nosotros vivimos bajo un ambiente contaminado, ¿a quién perjudica? A la persona. Si en su momento no se monitorearan las emisiones a la atmósfera y cada quien emitiera lo que le diera su gana, pues ¿cómo estaría el aire? Pues estaría más contaminado. Entonces, ¿quién va a respirar? Pues las personas. ¿A quién les va a dañar? A los niños, a los ancianos. Tendremos más mortandad, tendremos más asmas, más problemas pulmonares y la calidad de vida se deteriora. Por lo que decía ahorita, con mi niñez, si las aguas residuales se descargan al río, a un lago, a una laguna, pues va a venir en deterioro pues, de ese medio ambiente. Así cuento una anécdota rápido. Sí. Cuando mi familia se mudó de Anáhuac, que aquí es Chihuahua, nosotros nos instalamos en la Junta de los Ríos, pegado al río Sacramento. Cuando llegamos las primeras noches, era una pestilencia
pestilencia horrible. El río Sacramento olía horrible. Toda esa colonia, no sé cómo dormíamos, pero los olores fétidos eran tremendos. Yo dije, esto está peor que Anáhuac. Me viene de un lugar con olor y llego a un lugar peor. Entonces, pues era por la contaminación que se tenía en el río Sacramento. Afortunadamente, un par de años después se instala la planta de tratamiento de aguas residuales norte y pues ahora no huele. Entonces no hay olor. El río Sacramento, digamos, no, la Junta de los Ríos no huele. Entonces son los beneficios que se traen. Los beneficios que, digamos, las acciones que hagamos traen a la persona, al ser humano. Entonces, a través de menos enfermedades, a través de un beneficio al medio ambiente, en el cual el beneficiario final y a quien debemos de atender es a la persona, al ser humano. ¿Cuál considera que es el mayor reto o cuáles son los retos que vislumbra en el panorama ambiental en México, en el sector industrial o inclusive en Chihuahua? ¿Cuál es lo que nos duele a los chihuahuenses en materia ambiental? En general, yo mencionaría que es a nivel local, a nivel nacional, a nivel internacional, es el agua. Definitivamente es el agua. El agua es un aspecto en el cual está en riesgo inclusive nuestro futuro. Y yo creo que es tomar cartas en el asunto, el cuidar los recursos, el recurso acuífero, sin minimizar pues lo que es el aspecto atmosférico, pues que atañe a la salud de las personas y sobre todo en las más vulnerables. Creo que nuestro futuro comprometido a estar con el agua, tender hacia un desarrollo sostenible en el uso del agua. ¿Qué oportunidades ve para que Chihuahua se posicione como referente en función de la gestión ambiental? ¿Qué beneficios le ve a Chihuahua o no los tenemos? Una parte académica muy importante de Chihuahua. En Chihuahua tenemos pues ya bastantes universidades, escuelas técnicas que ofrecen pues un panorama académico muy fuerte. Como reto tendríamos, vuelvo a lo mismo, al agua. Dentro de ello, el implementar sistemas de tratamiento de aguas residuales fuertes, que así ha ido teniendo Chihuahua. Tenemos una planta de tratamiento norte, una planta de tratamiento sur, los cuales pues le dan esa fortaleza. Sin embargo, yo creo que sí hay que consolidar más la parte de tratamiento de aguas, también a nivel particular de cada industria, y que eso también dé al reuso del agua. ¿Cómo puede entonces la industria pasar de una cuestión más pasiva a activa en función al cuidado del medio ambiente, en este caso del agua, con la instauración de las plantas propias en cada una de ellas, o de qué manera puede ser más activo la gestión ambiental dentro de sus propias empresas? Pues una parte de que se puede dar es a través de financiamientos. Entonces la parte financiera, económica, pues es una parte fuerte en la cual la industria puede trabajar para reducir su manejo del agua o reducir el consumo de agua. Mucho puede ir en la industria no solamente a tratar el agua, sino a reducir el consumo de agua. Por ejemplo, muchas empresas han recurrido a los migitorios secos, ¿sí? Utilizan menos agua, a lo que es los sanitarios, pues que también sean más ecológicos. Entonces se reduce el consumo de agua. Igual empresas que pueden tener sistemas de tratamiento individuales para reusar el agua, para reciclar, pues entonces también eso le da mucha fortaleza a pues optimizar el uso y el manejo del agua. Y eso actualmente es únicamente como algo que la empresa quiere hacer porque está concientizada y no necesariamente como una obligación definitiva que tenga que hacer por parte de la ley. ¿Cree usted que necesita ser algo que a fuerza se tenga que hacer para que realmente esto funcione? Desde luego que la parte legislativa es importante. Sin embargo, hay el aspecto también económico. El aspecto económico también es una variable importante que las empresas manejan. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la contaminación es dinero. Si una empresa está operando mal una caldera, pues entonces va a emitir contaminantes a la atmósfera. ¿Por qué? Porque está operando mal la caldera. Y si está operando mal la caldera, pues está consumiendo más combustible, más gas natural, más combustóleo con lo que esté operando. Entonces le va a costar más, va a gastar más. Si una empresa tiene un pH de 3, quiere decir que está tirando ácido.
Si está tirando ácido, pues es parte de su materia prima, está perdiendo dinero. Entonces, la contaminación, al final de cuentas, ¿qué es? También, no solamente el impacto que está ocurriendo, sino es perder dinero. Entonces, si una empresa tiene altos niveles de contaminantes, pues entonces quiere decir pues que pierde dinero. O sea, si no lo quieres ver desde el punto de vista del daño que estás ocasionando, pues velo pues desde el dinero que estás perdiendo. Pierdes dinero. Hasta la energía, ¿no? Hasta la energía. Entonces, todo ese aspecto es algo importante que debe verse. Si estás tirando muchos residuos, pues es dinero que estás tirando. Si estás tirando aceite, pues estás tirando dinero. Entonces yo creo que son dos ángulos los cuales se tiene que una empresa ve. La empresa del aspecto dinero y el aspecto del cumplimiento legal que tienes que hacer, desde luego. Que la parte legal es importante y tiene que existir. Si no existe la parte legal, ¿cuáles son las reglas para las cuales me voy a regir? Si yo soy empresa, ¿con qué debo de cumplir? Tiene que haber un reglamento, tiene que haber reglas para yo decir, estas son las reglas que tengo que cumplir. Porque si no hay reglas, pues entonces digo, ok, ¿con qué cumplo? No contamines. Pero ¿a qué grado? Pues no contamines. En cambio, si hay una legislación, cumple con esto. Estas son las reglas, cuate. Y con esto tienes que cumplir. Ok, ya sé con qué tengo que cumplir. Tiene que haber algo que vigile esas reglas, ¿no? Hay dos puntos que menciona. La primera es esta cuestión de concebir la contaminación como una pérdida económica. Centra a la gestión ambiental dentro de lo que llaman la economía circular. En ese sentido, ¿qué opina usted de qué tanto se ha permeado en la mentalidad de la industria realmente insertarse dentro de la economía circular, pues solamente como una moda que está en boga últimamente? No, yo creo que es una buena tendencia que a nivel cultural tenemos que ir caminando. Si estamos hablando de hace 40, 50 años, y cuando se iba con el director de una empresa, el gerente de una empresa, oye, tenemos que hacer algo para prevenir la contaminación, pues no había el poder de decisión en el cual pudiera tender hacia esos niveles de decisión. Decir, ok, vamos a instalar una planta de tratamiento, vamos a instalar un scrubber, vamos a instalar un precipitador electrostático, vamos para minimizar la contaminación ambiental. Hoy creo yo que estamos cambiando. Y hablaba sobre que debe existir esta figura que audita, en este caso que sería la autoridad gubernamental. ¿Cómo ve la acción de la autoridad gubernamental? ¿Es suficiente? ¿Es efectiva? ¿Es imparcial? ¿Cuál es la opinión que usted tiene respecto a esta injerencia que tiene? La parte que la autoridad realiza, considero que a últimos años, dentro de lo que es los presupuestos, a esas autoridades han ido en detrimento. En la parte local, digamos, yo no tendría ninguna objeción dentro de lo que es la parte, lo que es la SEDUE, dentro de lo que es el estado de Chihuahua. Creo que desempeña muy bien su labor. Lo que es la Junta de Aguas está muy capacitada, muy al pendiente. Lo que es la SEDUE con emisiones a la atmósfera. Hay personal muy capacitado y muy comprometido dentro de la parte estatal y municipal. En la parte nacional, ahí veo que se ha dado muchos problemas desde el punto de vista estructural. Por ejemplo, la presupuestaria. La Semarnat está muy castigada. ¿Como abandonada? Pues no digamos abandonada, pero se ha reducido mucho el personal de supervisión. La Profepa está muy limitada a nivel nacional. Entonces, tienen muy poco personal. Y el personal que muchas veces llega con ellos se les va. Entonces, a nivel nacional creo que tenemos un nicho de oportunidad en la autoridad Semarnat Profepa. ¿Cuál es el papel que juegan los laboratorios ambientales en este cumplimiento ambiental? ¿Son una pieza fundamental? Si los borramos del mapa, ¿sigue la operación normal? O sea, ¿cuál es la trascendencia? Pues su trascendencia es muy importante, porque sin los laboratorios independientes, ¿qué opciones se tendrían? Habría dos opciones. Una, que la empresa misma tuviera un laboratorio propio e hiciera sus análisis y los enviara a la autoridad. No hay una tercería. Sería lo que, lo que la empresa declarara. Así era antes. O que la autoridad realizara los muestreos y realizara los análisis. En total, tendría que tener una infraestructura.
Entonces, digamos, dentro de ello, la parte importante del laboratorio independiente se da a través de esa tercería. Entonces, ¿qué es lo más conveniente? Lo más conveniente es que la autoridad, que sería, digamos, como estatizar la cuestión ambiental, ¿sí? Que la empresa, que el gobierno tenga sus laboratorios, vaya y muestre a las empresas, pues tendría un super laboratorio en todo ambiental. ¿Sí? Se imagina para cubrir una inversión muy grande, con equipos, personal muy grande, para cubrir, por ejemplo, toda la ciudad de Chihuahua, todas las empresas, pues sería muy complejo. Igual, que cada empresa tuviera su laboratorio. Pues igual, cada empresa tendría, imagina, cada empresa que tuviera su laboratorio ambiental de aguas, de residuos, de aire, pues sería, pues la empresa diría, bueno, yo me dedico a ensamblar arneses, yo me dedico a fabricar papel, yo no me dedico a hacer análisis ambientales, ¿sí? Entonces, si lo va a hacer cada año, se imagina, voy a tener una infraestructura para monitorear mi agua residual y reportar a la autoridad una vez al año. No da. Entonces ahí los laboratorios ambientales, ahí entramos precisamente para ofrecer esa parte en la cual pues la empresa como tal no tenga esa estructura y la autoridad tampoco la tenga. Claro que es importante que la autoridad vigile y controle a esos laboratorios ambientales para que operen de una manera correcta. Como reflexión final, ¿con qué le gustaría que se quedara la audiencia respecto al Centro de Calidad Ambiental? ¿Cómo lo resumiría? ¿De qué forma le gustaría que todas las personas que están viendo en este momento este episodio se quedaran cuando escuchen Centro de Calidad Ambiental? El Centro de Calidad Ambiental lo que ofrece es calidad, es servicio y es apoyo. Y es nuestro compromiso para precisamente ayudarle a las empresas para que puedan demostrar su cumplimiento ambiental y por otra parte para el beneficio del medio ambiente. Y vuelvo a lo mismo, todos tenemos una responsabilidad con el medio ambiente, todos tenemos una responsabilidad con la naturaleza. Digamos desde un punto de vista religioso, que viene en Génesis, pues Dios nos dio la naturaleza para que la administráramos. ¿Cómo la estamos administrando? ¿Cómo la estamos manejando? El Centro de Calidad Ambiental tiene una responsabilidad con ello, una responsabilidad para a nivel sociedad poder manejar y administrar nuestro medio ambiente. Y esa es la parte que nosotros ofrecemos, es la parte que ofertamos, la parte de la honestidad, la parte en la cual nosotros decimos, pues esto es lo que, este es tu esquema ambiental, y cómo lo vas a manejar o de qué manera nosotros te ayudamos para que puedas manejar tu impacto ambiental y tu contribución al medio ambiente con el beneficio a la persona primero, luego pues lo que es a todo el entorno, plantas y animales. Pues no nos resta más que darle una enorme felicitación, primero que todo, al ingeniero Meraz por estos 20 años de trayectoria, que ya se van a traducir en 21 de trayectoria, por todos los empleos que se han generado en esta pequeña empresa, por la trascendencia que ha tenido en la localidad a nivel industrial y empresarial, por todos los alumnos que han sido merecedores y que han sido acreedores de conocimientos, no únicamente en el lado docente, sino como también personal que ha venido a laborar aquí en el Centro de Calidad Ambiental. Personalmente, gran admiración que tengo por usted, por su labor como ingeniero, como una persona comprometida con su trabajo, y creo que muchas personas van a estar muy gratas de escuchar estas reflexiones y esta intervención del ingeniero Meraz. Muchos de sus alumnos, muchos ex empleados, muchas personas que actualmente conocen al ingeniero y saben la calidad humana con la que se dirige, no únicamente como empresario, sino como persona. Les agradecemos profundamente haber participado con nosotros y sobre todo darnos el espacio, habernos dado la oportunidad de abrir el podcast, porque ya en nuestro 7º episodio estamos vislumbrando el número 100 que llega algún día y pues todos los lugares a los que esperamos poder tocar. Les recordamos que visiten nuestras redes sociales, estamos en TikTok, en Facebook, en Instagram, que le den like a la campanita de notificaciones de este episodio para que les avise cuando tengamos nuevos episodios. Suscríbanse, denle like y compartan.
Y pues simple y sencillamente los invitamos a que nos vean la siguiente para que el impacto ambiental pues sea positivo y no negativo para nuestro ambiente. Bye bye a todos. Muchas gracias.